Padre nuestro, y estamos ya en la sexta petición, ya estamos terminando esta serie de sermones, y acabamos de leer la sexta petición, que es: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a pedir la ayuda a nuestro Padre. Padre nuestro, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque eres Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas, porque estás en el cielo, reinando sobre todas tus criaturas y sobre toda tu creación. Gracias te damos, Señor, por nuestro Salvador Jesucristo, a quien tú enviaste por amor a la humanidad al ver nuestra condición caída. Gracias por su humildad, gracias por su mansedumbre, gracias por su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Gracias por su muerte en favor nuestro y gracias por su resurrección y por la promesa de su venida. En esta mañana te pedimos que nos ayudes para poder entender por qué hemos de orar y por qué hemos de estar velando. Enséñanos, Padre, abre nuestro oído, abre también nuestro corazón, danos una disposición de aprender, de ser enseñable y también la voluntad para poder aplicarlo a nuestras vidas. Bendícenos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entramos en la sexta petición del Padre Nuestro, a aquellas que tienen que ver con las necesidades de nuestra alma, de ser preservados de muchos males y peligros. Y hoy veremos solamente la primera parte de esta petición: y no nos metas en tentación. Y al considerar esta petición, la primera parte de esta petición, surgen algunas preguntas que nos podemos hacer. La primera es: ¿cuál es el propósito de las tentaciones? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? ¿Qué quiere decir no nos metas en tentación? Y la siguiente pregunta sería: ¿nos mete Dios en tentación? Porque aquí en el Padre Nuestro, los discípulos, el Señor enseña a sus discípulos que tienen que orar al Padre: y no nos metas en tentación. ¿Nos mete Dios en tentación? ¿Hay alguna diferencia entre entrar en tentación y la hora de la prueba, como nos dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis? ¿Hay alguna diferencia en ello? Bueno, pues antes de nada hemos de considerar la gran exhortación que hallamos en la Biblia. El Señor Jesucristo dio la advertencia a sus discípulos en Mateo 26, 41, dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y ese es el mandamiento que el Señor dio a sus discípulos. Y los discípulos de Cristo se sentían confiados en ese momento, aun cuando el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Y también nosotros, como discípulos de Cristo, necesitamos la misma advertencia. Primeramente, decir que Dios no tienta a nadie a pecar. En Santiago 1:13, allí el apóstol nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado al mal, ni Él tienta a nadie. Él permite el pecado, sí, pero no lo promueve. Quien fomenta la santidad no puede ser un patrón para el pecado. Dios no tienta a hacer aquello que Él aborrece. Dios nos llamó a santificación, y el propósito de Dios al llamarnos es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea que nunca Él va a hacer algo que vaya en contra de su propia naturaleza, porque su propósito es que nosotros seamos santos y vivamos en santidad. Y Él lo llevará a cabo por medio de la santificación en la vida diaria del creyente, y de una forma total y perfecta cuando nos llame a su presencia o Cristo venga en su segunda venida aquí a la tierra. En la Biblia vemos, hermanos, que existen dos clases diferentes de tentación. Hay un tipo de tentación que Dios usa, y hay un tipo de tentación que Satanás utiliza. La tentación es como un cuchillo, que puede ser utilizado para un propósito bueno o malo. Puedes usar el cuchillo para cortar la comida o para cortarle la garganta a un hombre. Lo puedes usar para el bien y para el mal. De la misma manera la tentación. Por eso en la petición que Cristo nos enseña en el Padre Nuestro: no nos metas en tentación,
en la advertencia de velar y orar nos enseña 3 lecciones básicas que cada creyente debería aprender muy bien. La primera es que la tentación es algo contra la cual el creyente necesita guardarse continuamente. La segunda es que entrar en tentación significa ser tentado en la forma más profunda y peligrosa, que ya lo veremos un poquito más adelante. No es cualquier cosa, no es cualquier tentación. Y la tercera, para evitar que seamos dañados por esta clase de tentación, el creyente debería aprender a velar y orar. Algunas veces, hermanos y amigos, la palabra tentación significa una prueba o examen. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice que en la versión antigua está escrito diversas tentaciones. Pero en la versión nuestra, en la 1960, en la Reina Valera, la traduce de la misma frase como diversas pruebas. Por ejemplo, Abraham fue probado. Génesis 22:1, cuando el Señor prueba a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo Isaac. Y en una forma u otra, todos los creyentes estamos sujetos a pruebas y tentaciones. En el ejemplo de Abraham, la tentación no fue más que una prueba. Dios comprobó si la fe de Abraham era real. Tal como el orfebre prueba el oro con fuego, el orfebre no duda que sea oro. El Señor no estaba dudando. Dios no necesitaba, porque Él es omnisciente. Pero Él probó la fe de Abraham. Y así el orfebre prueba el oro con fuego, pero existe una enorme diferencia entre que el Señor someta a prueba la gracia de los suyos y otra es que estimule la corrupción de estos. Eso nunca lo hará el Señor. Nunca estimulará nuestra corrupción, pero sí probará nuestra fe para estimularla. Y hay que notar 2 puntos importantes acerca de dichas pruebas que Dios usa sobre los suyos. El propósito de Dios al enviarnos las pruebas. Eso es muy importante. Y la primera es que las pruebas ayudan al creyente a conocer el estado de salud espiritual. Ese es el propósito, uno de ellos por el cual el Señor prueba a los suyos, para que nosotros sepamos cuál es nuestro estado de salud espiritual. A veces la experiencia de una prueba enseñará al creyente las gracias espirituales que Dios está produciendo en su vida, y eso lo estimulará. Y sobre todo el Señor usará otras personas alrededor de él, que le dirán, hermano, mira, estás bien, fui muy bendecido, estamos viendo un crecimiento en ti. Y el Señor usará eso, las pruebas. Por ejemplo, la prueba que Dios le envió a Abraham demostró la fortaleza de su fe. A veces la prueba le mostrará al creyente las maldades de su corazón, de las cuales no estaba consciente. Es una prueba, las pruebas son buenas que el Señor envía. Hay veces que va a ser para que nosotros podamos ver las señales, las gracias de Dios en nuestra vida espiritualmente, pero otras veces nos mostrará las maldades de nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, Dios probó al rey Ezequías para revelarle el orgullo que había en su corazón. Cuando vinieron los visitantes de otro país, de Babilonia, y él empezó a enseñarle todo el templo, su casa, los tesoros, sus armas, sus ejércitos, todo. ¿Por qué? Porque era un orgulloso. Y Dios probó a Ezequías para que él lo pudiera ver. A veces los creyentes necesitan ser animados viendo las gracias espirituales que Dios está obrando en sus vidas. A veces los creyentes necesitarán ser humillados aprendiendo acerca de la maldad oculta de sus corazones. Y Dios cumple ambos propósitos a través del uso de las pruebas adecuadas. Lo mejor que sea para nosotros, el Señor lo va a hacer. El segundo propósito por el cual Dios envía las pruebas a los suyos es que las pruebas ayudan al creyente a conocer más acerca de Dios. Solamente Dios puede guardar al creyente de caer en pecado.
Antes de que seamos tentados, pensamos que quizás nosotros podemos manejar cualquier tentación con nuestras propias fuerzas. Quizás llegamos a pensar que yo no voy a caer, yo nunca voy a hacer eso. Nunca. Yo nunca voy a cometer tal pecado. Pedro pensaba que jamás negaría a su Señor. Y la tentación le mostró que sí era capaz de hacerlo, de negar a su Señor. Cuando hemos aprendido nuestra debilidad y en el poder de la tentación por medio de la experiencia en la escuela de Cristo, que somete a todos sus hermanos en la fe, entonces estamos listos para descubrir el poder de la gracia de Dios. Y esta es la gran lección que aprendió Pablo. Pablo fue enseñado por medio de ese aguijón en la carne que él tenía. En ese momento, después de años de experiencia, el apóstol aprendió que lo único que necesitaba era la gracia de Cristo, solamente. Y eso lo hace la experiencia, en el día a día. Y por estas dos razones Dios envía las pruebas sobre los suyos para revelarnos nuestra salud espiritual y para darnos a conocer más de Él, de sus gracias. Segundo, Dios tiene muchas maneras de probar a su pueblo. Dios prueba a cada creyente de una manera muy personal, porque cada uno tenemos, pues, una manera de ser. Y vamos a dar algunos métodos que Dios usa en ocasiones para probar a su pueblo. Quizás a ti te está probando de una manera el Señor en estos momentos, en esta etapa de tu vida espiritual, y a mí me está probando el Señor de otra manera. Es algo personal, porque el Señor es un Dios personal. Él trata con cada uno de nosotros personalmente. Y el primer método, podríamos decir, seguramente que habrá más, pero el primer método es que los prueba encomendándoles deberes que sobrepasan sus recursos. El apóstol Pablo se refiere a esta clase de prueba cuando describe en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, que dice el apóstol Pablo: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. No sabemos muy bien qué prueba era, pero esta fue una prueba que Dios usó para enseñar a Pablo lo que él dice el siguiente versículo, en el 9. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Quizás estuvieron ya casi a punto de morir y ya lo dieron todo por perdido. No sabemos si estuvo en un foso de leones, no sabemos realmente. Pero estuvimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Fueron llevados al límite para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y no deberíamos estar sorprendidos ni desmayar si Dios nos encomienda una tarea que pareciera ser demasiado grande para nosotros. Y es en esta manera donde Dios nos prueba a nosotros, los creyentes, para hacernos ver si nuestra fe en el poder divino es fuerte o es débil. Segundo, Dios prueba a los creyentes permitiendo que sufran por su fe. Algunas veces el sufrimiento es muy severo. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia en los siglos pasados y hoy en día, en pleno siglo XXI, en algunos países, creyentes están siendo muertos. Muertos. Sufrimiento muy severo, al punto de la muerte, el martirio. Y esto es real, pero no lo verás en los telediarios. Y tal clase de sufrimiento es una prueba la cual la mayoría de los creyentes tememos, no queremos llegar ahí. Sin embargo, muchos creyentes han encontrado que en forma inesperada les fue concedida la fortaleza para ser torturados y aún morir por Cristo. Y ellos han recibido una fortaleza especial en esos momentos. Todos los creyentes son llamados a sufrir de alguna forma u otra. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él.
Y ahí Pablo estaba escribiendo a la iglesia, a Filipenses. Ahí era literal. Ahora nosotros sabemos que aquí padecemos muchas persecuciones de otra clase. Y bueno, sufrimos muchas veces, pero más bien tiene que ver con nuestro orgullo, con lo que nos hacen, cómo nos sentimos nosotros. Pero ahí es literal, Ahí era la persecución, sufrimiento por Cristo, perder todas tus propiedades. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí Pedro también estaba escribiendo a los hermanos, porque se estaba desatando una gran persecución en aquel tiempo. Y les está recordando, mire, para esto fueron también llamados, porque Cristo padeció por ustedes. Sigan sus pisadas, sigan su ejemplo. Y tales sufrimientos son llamados por el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, en la versión antigua, como la prueba de vuestra fe. Tercero, Dios prueba a los creyentes permitiendo que se encuentren con maestros falsos y enseñanzas falsas. En esta manera Dios pone a prueba la lealtad y el amor del creyente hacia Él. Y Deuteronomio 13 es un buen ejemplo de esta clase de prueba. Mira, abran su Biblia en Deuteronomio 13. Podemos pensar, bueno, ¿cómo que Dios prueba a los creyentes permitiendo que se encuentre con maestros falsos y enseñanzas falsas? Pues sí, el Señor nos prueba también en esto. Versículo 1 al 5 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjese que es como se cumple la señal. Es una falsa enseñanza, y aquí según el texto nos dice que hay una señal o un prodigio que se cumple. Pero dice el Señor, no le sigáis, porque fíjese el mandamiento: vamos en pos de dioses ajenos y sirvámosles. Hay un engaño con la falsa enseñanza. Dice que Jehová vuestro Dios os está probando. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarse del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Dios prueba también por medio de los falsos maestros, falsas enseñanzas, para ver nuestra lealtad, si le amamos a Él, si le obedecemos solamente a Él. Y esos son 3 ejemplos, puede haber más, de la variedad de métodos que Dios usa para probar a su pueblo. Y esta clase de prueba, hermanos, que Dios usa, siempre tiene la intención, siempre, de hacer bien a su pueblo. Siempre. Ahora vamos a ver la segunda parte. La tentación que Satanás utiliza es con el propósito de lograr que la persona peque. Siempre. Tanto la tentación de Dios como la de Satanás contienen la idea de poner a prueba, tanto uno como otro. Pero en la clase de tentación intentada por Satanás, el punto importante que tenemos que recordar es el propósito de la prueba. Y la tentación de esta clase es una prueba diseñada para conducir a la persona a pecar. Ese es el propósito de la tentación usada por Satanás. El propósito es que la persona deshonre a Dios
y contamine su alma. Dios nunca es el autor de este tipo de tentaciones. Eso lo tenemos que tener claro. Nunca es el autor. Esta es la clase de tentación que nuestro Señor tenía en mente cuando advirtió a sus discípulos en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Y tres son las causas principales que obran este tipo de tentación. A veces van a obrar juntas, a veces van a obrar separadamente. Primero, el diablo como tentador. 2 veces en el Nuevo Testamento el diablo, Satanás, es llamado el tentador. Una de ellas está en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, que dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Está escribiendo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y luego el otro es en Mateo capítulo 4:3. Cuando el Señor es impulsado por el Espíritu a ir al desierto. Y nos dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A veces, hermanos, el diablo tentará al creyente a pecar introduciendo pensamientos malos o blasfemos en la mente. A veces existe la tentación de dudar de la realidad de Dios. A veces el diablo pondrá pensamientos en tu mente de que dudes de la veracidad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es real, de que Dios no existe, y lo pondrá en tu mente. Esas tentaciones frecuentemente surgen por medios de malos pensamientos mandados por el diablo a la mente del creyente. Y tentaciones de esta clase son llamadas, como el apóstol las llama en Efesios 6:16, los dardos de fuego del maligno. Y van a tu mente directamente. El creyente no es culpable de pecado por el mero hecho de tener tales pensamientos. El creyente solamente es culpable y será culpable de pecado si cree estos pensamientos, pero no por tenerlos, porque son traídos por Satanás mismo a tu mente, para que dudes de la palabra de Dios, para que dudes de la existencia de Dios, para que empieces a cuestionar la existencia de Dios. Y al igual que Dios usa métodos para hacernos bien por medio de las pruebas, el diablo usa 2 de los siguientes métodos para hacernos pecar. El primero, el mundo. Incluso la gente del mundo como un tentador. Es lo que va a usar también el diablo. Un ejemplo, el pescador usa como anzuelo un gusano sabroso para atraer un pez. Y en la misma forma, a menudo el diablo usará el anzuelo de alguna atracción del mundo para persuadir a la persona a pecar. El diablo, cuando tentó a Cristo, usó los reinos de este mundo como su anzuelo. En Mateo 26:69 fue una sirvienta quien tentó a Pedro para negar a su Señor. Eso es lo que usó Satanás. Y el mundo, con todas sus cosas y su gente, es una fuente constante de tentación para los creyentes. Lo segundo que va a usar es la carne, los deseos egoístas como tentador. A veces el diablo obra a través de los deseos egoístas para tentar a la persona. El diablo tentó a Judas a traicionar al Señor usando tanto la ayuda del mundo, esto es, los fariseos y las 30 monedas de plata, como la naturaleza codiciosa de Judas mismo, que estaba dentro de él. Los deseos egoístas. Y en las palabras de Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La clase de tentación usada por Satanás es siempre un intento de persuadir de alguna forma a la persona a pecar. Siempre. Y tales tentaciones tienen como su meta principal persuadir
a pecar a la persona en alguna o de todas las siguientes maneras que ahora vamos a nombrar. 4. Habrá más. Primero, por el descuido de algún deber que Dios te ha encomendado. El diablo usará cualquier cosa. El mundo, tus deseos egoístas, pensamientos en tu mente. ¿Para qué? Para que descuides algún deber que Dios te ha encomendado. Segundo, por guardar malos pensamientos en su corazón y permitir que los pensamientos ya concebidos den a luz el pecado. Tercero, por permitir que Satanás le distraiga de alguna manera de su comunión con Dios. De cualquier cosa que distraiga tu comunión con Dios. Incluso puede ser haciendo cosas espirituales. Puede ser tus hijos, puede ser tu trabajo. Pueden ser cosas que en sí sean buenas, pero el diablo las puede utilizar para distraerte de tu comunión con Dios. 4. Por fallar en dar a Dios la obediencia constante, completa y universal a todos sus mandamientos, incluyendo la manera en la cual la obediencia es rendida. Porque eso es importante también. La manera. Puedes estar obedeciendo al Señor, pero ¿y la manera? La motivación por la cual rindes obediencia al Señor y guardas sus mandamientos, el por qué no haces ciertas cosas, por qué dejas de hacer otras. Pues así persuade Satanás a pecar en alguna de estas maneras. Y la tentación, hermanos, es algo contra lo cual el creyente necesita guardarse continuamente, pues la meta principal de la tentación es la de conducir a la persona a pecar. Pudiera ser que el pecado de hacer lo que Dios prohíbe. Pudiera ser el pecado de no hacer lo que Dios manda. Pudiera ser algún pecado en la carne que puede ser visto por otros. O pudiera ser un pecado en la mente que solo Dios puede ver. Cualquier cosa que pueda impedirnos hacer la voluntad de Dios debe ser vista como tentación. Y el diablo usa una gran variedad de métodos, cosas o personas para tentar al creyente. Cualquier cosa. Puede ser que sea algo dentro de nosotros, algún deseo malo o cualquier cosa o persona. Cualquier cosa que provoque o anime a una persona a pecar es un tipo de tentación. Cualquier cosa o cualquier deseo que una persona puede tener puede convertirse en una fuente de tentación. Por ejemplo, desear tales cosas como, por ejemplo, una vida tranquila, tener amigos, un buen nivel de vida, una buena reputación. La lista es casi interminable, pero no es pecaminoso en sí mismo estas cosas. No son pecaminosas en sí mismas. Sin embargo, tales cosas pueden llegar a convertirse en una fuente peligrosa de tentación que resulte difícil resistir. Y como creyente deberíamos aprender a temer las tentaciones que surgen de tales fuentes. Deberíamos temer tales tentaciones como también tememos las tentaciones que nos conducen a pecados abiertos y escandalosos. Eso sí los tememos. Que los demás se enteren y que sea muy escandaloso, eso sí, pues, pero estas cosas también. El tercer punto es qué quiso decir Cristo con la frase entrar en tentación. ¿Qué significa entrar en tentación? Y vamos a responder fijándonos en dos respuestas equivocadas que son muy comunes hoy en día. La primera respuesta que suelen dar es que entrar en tentación significa simplemente ser tentado. Pero esta respuesta es incorrecta, porque Dios nunca nos promete una vida libre de tentaciones. Y Cristo no nos enseña a orar por algo que Dios no nos daría. Así que no puede significar simplemente ser tentado.
Entrar en tentación es una experiencia más peligrosa que el mero hecho de ser tentado. Y segunda respuesta, dicen, entrar en tentación significa ser vencido por la tentación. Eso es lo que algunos dicen, ¿no? Pero esta respuesta también es equivocada, porque una persona puede entrar en tentación y con todo no caer en ella. No hay que tenerlo en cuenta. Puedes entrar en tentación y no caer en ella. Por ejemplo, José experimentó un periodo de entrar en tentación, pero salió de ella triunfante. No cayó en ella. Y Pablo compara en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 6:9, el caer en tentación como el acto de caer en una trampa. Imagínate un hombre andando por una selva y de repente, seguramente en alguna película lo has visto, pisa y un lazo le coge y lo pone patas arriba y se enreda todo con cuerdas. Pues la idea principal de haber caído en una trampa es que uno no puede escapar fácilmente de ella, como una persona enredada con una cuerda. Esa es la idea. Aquellos que caen en tentación y lazo, como nos dice Pablo en Timoteo. O en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Pablo usa otra expresión: no os ha sobrevenido ninguna tentación. En otra versión dice: no os ha sobrecogido ninguna tentación. Esta expresión tiene el propósito de ilustrar el poder de la tentación y la dificultad de escapar de ella. Eso es entrar en tentación. No es cualquier tentación. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pedro aquí está enfatizando que solo podemos ser librados de ciertas tentaciones con la ayuda y el poder de Dios. Y partiendo de estas referencias, podemos llegar a la conclusión de que entrar en tentación significa experimentar en un grado no usual el poder cautivador de la tentación. Y hermanos, a veces la tentación es como un vendedor ambulante, tocando la puerta. Puede ser ignorado o le podemos decir que se vaya y lo hace. Hay clases de tentaciones que sí, nosotros no. Y se va esa tentación. Pero en otras ocasiones la tentación no puede ser resistida fácilmente. En tales ocasiones la tentación es como un vendedor que ya ha metido el pie en la puerta, en la entrada de la puerta, y ya no puede cerrar la puerta. Este vendedor no solo está decidido a vender sus bienes, sino que sus bienes son muy atractivos. Y mientras que la tentación simplemente toca la puerta, somos libres para no hacer caso de ella. Y la podemos decir que se vaya y se va. Pero cuando la tentación ya se ha metido en casa y ha entrado en el cuarto del corazón, entonces entramos en tentación. Cuando una persona entra en tentación, en esta clase de tentación, experimenta el poder de la tentación de dos fuentes. Hay un poder especial de Satanás que actúa desde afuera de la persona. Satanás viene con una determinación y un poder más fuerte de lo normal para tentar a la persona a pecar. A veces intenta tentarnos por medio de la intimidación. A algunos cristianos se lo ha hecho, o incluso a ti también, pero más de otra manera. Es decir, peque o sufra las consecuencias. Niega a Cristo o pierda su vida. Y es así como intimida el diablo. Otras veces intenta ofreciendo a la persona algo que es deseable. Por ejemplo, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso viene del exterior. Pero la otra fuente es una acción especial del poder del pecado que mora dentro del creyente, que está dentro de nosotros. El pecado que mora dentro puede ser comparado a un traidor que vive en el corazón de cada persona. El principal enemigo lo tenemos dentro de nosotros. Es un traidor.
Este traidor se pone de parte del tentador, Satanás, y trata de animar a la persona tentada a ceder a la tentación. Bajo tal tentación, el creyente puede clamar a Dios por liberación una y otra vez y, sin embargo, no ser librado ante tal tentación. Yo creo que en la experiencia, algunos, los más maduros, sabemos lo que estamos hablando. Y clamar y no ser librado. Y ceder ante ella. La tentación continúa exigiendo sus demandas. Esta clase de tentación. Y tales tentaciones ocurren en las siguientes circunstancias. Primero, solo dos brevemente. Cuando Satanás ha obtenido un permiso especial de Dios. Por razones conocidas solo a Dios. Para traer al creyente a entrar en tentación. Tenemos el ejemplo de David al censar el pueblo. En un libro, en una escritura, nos dice que Dios tentó a David. Y en otro, en Segunda de Crónicas creo, nos dice que el diablo tentó a David. Satanás obtuvo un permiso de parte de Dios para llevar a cabo esto. Otro ejemplo es el caso de Job. El diablo tuvo que pedir permiso a Dios para poder tocar a Job. Y el Señor se lo dio. Y otro es el caso de Pedro. El diablo también tuvo que pedir permiso al Señor para zarandear a Pedro. Y el Señor se lo concedió. Es cuando Satanás ha obtenido un permiso especial de Dios. Y lo otro es cuando los deseos malos de una persona encuentran una oportunidad favorable y un medio muy atractivo para que se puedan cumplir. Como que las oportunidades se ponen para llevar a cabo ese pecado. Pero eso no exime de responsabilidad al creyente. El creyente es responsable. Fue, por ejemplo, el caso de David, registrado en 2 Samuel 11. Fíjese que era el tiempo de los reyes que salían a la guerra. David tenía que haber salido a la guerra, a luchar. Pero David decidió quedarse en su palacio. Fue una oportunidad favorable donde se manifestaría el deseo malvado de David y cometer adulterio con Betsabé. Algunas conclusiones y aplicaciones. Hermanos, siendo esta clase de tentación tan fuerte y viniendo de las fuentes que pueden venir, ¿cuánto necesitamos aprender a velar y a orar? Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Padre Nuestro y en otras escrituras a orar para ser librados de dicha tentación. Y si no somos librados, pedir que no caigamos en ella. Que eso lo veremos la semana que viene. ¿Qué significa caer en tentación? Una cosa es entrar, otra cosa es caer. Hermanos, nos manda nuestro Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velar significa estar en guardia, tener precaución, considerar todas las maneras y todos los medios que pudieran ser usados por el enemigo de nuestras almas. Es velar, es estar despierto. Esto involucra una vigilancia constante y diligente de nuestras almas, de nuestros deseos, de nuestras motivaciones, de los peligros exteriores e interiores, usando todos los medios que Dios nos ha dado para ese propósito. Y fíjese que el mandamiento es velad y orad. No basta con velar solamente y dejar de orar. Necesitamos orar. Y no basta con orar y no velo. Entonces somos insensatos. Caeremos en el hoyo. Por eso nos dice, además de velar, tenemos que orar. Ese es el medio por el cual podemos recibir la ayuda divina para velar como deberíamos y así poder resistir los ataques de Satanás.
Toda la obra de fe para guardar nuestras almas de tentación está resumida en estos dos deberes, hermanos. Velad y orad. Velad y orad. Obedecer este llamamiento de Jesús es la única forma que Dios ha dado para preservarnos de entrar en la tentación y caer en el pecado. Es la única forma de preservarnos, velando y orando. Ese fue el mandamiento que Cristo dio a sus discípulos y ese es el mandamiento que nos ha dejado el Espíritu Santo por la boca de Cristo para nosotros hoy en día. Velad y orad. Quizás seamos discípulos maduros y avanzados con un adiós santo hacia el pecado. Muchos aquí, hermanos, algunos de aquí, perdón, son maduros en Cristo. Llevan muchos años. Y tengas un avanzado odio santo hacia el pecado, pero puede hacer que te haga pensar que no seremos inducidos a ciertos pecados. No podemos pensar así. Nunca olvidemos la solemne advertencia que Pablo nos hace en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. No te olvides que Satanás es un ángel y como todo ángel tiene un poder más fuerte que nosotros. Nosotros somos criaturas, somos humanos. Querido amigo, amiga, no pienses que porque no eres cristiano el diablo te va a dejar en paz. Él odia a todo aquel que tiene la imagen de Dios, por lo cual tú que has sido creada a la imagen y semejanza de Dios, no descansará hasta arrastrarte al lugar donde le está reservado a él el tormento y oscuridad por toda la eternidad. Y eso es lo que él quiere, llevarse a arrastrar a la humanidad, a todos los que puedan, miles, millones de personas, arrastrarlas con él, porque sabe que está condenado por toda la eternidad. Y usará todo engaño, toda estrategia, toda artimaña. Seguirá usando los medios que ha usado con la humanidad, que ha usado contigo desde siempre, para tentarte para que sigas viviendo, dándole la espalda a tu Creador. Y seguirá usando lo mismo. Es solo por medio de Jesucristo que podemos ser libertados del poder del pecado y del engaño del diablo. Y es solamente por Jesucristo. Y recibir de Él la gracia necesaria para aplastar con nuestro pie la cabeza de la serpiente y buscar el poder de Dios para vivir vidas nuevas conociendo a Dios nuestro Salvador y deleitándonos en Él. Una palabra de ánimo para concluir del autor de la carta de los Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es Cristo, quien está a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo y por aquellos que han de ser salvos. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza en la carne, pero sin pecado. Nunca pecó. Que el Señor nos ayude.